La Nueva España en la época de las reformas borbónicas. Muchos viajeros visitaron México al final de su existencia como colonia de la corona española. Hacia 1800, nuestro país ya tenía casi 300 años de llamarse Nueva España y de ser territorio del Imperio Español. En esa época, la Nueva España se extendía sobre una inmensa superficie comparable a 5 penínsulas ibéricas juntas. Sus límites al norte comprendían parte de lo que ahora son los Estados Unidos, desde Texas en el Golfo, Nuevo México y Arizona, hasta la California, bañada por el Océano Pacífico. Al sur, el virreinato abarcaba hasta la región de Oaxaca y la península de Yucatán. Procedentes del Viejo Mundo, los viajeros que por primera vez se aproximaban por barco a las costas novohispanas lo hacían con gran expectación. Presurosos, ellos intentarían descubrir con sus propios ojos los prodigios que se contaban de estas tierras, que constituían la posesión más próspera de la corona española. Ciudades imperiales que flotaban en medio de inmensos lagos. Raudales de plata que la mano del hombre hacía brotar de las montañas. Templos derruidos de antiguas civilizaciones desaparecidas. Una vez que el viajero dejaba el puerto de Veracruz para internarse al continente, una espesa selva tropical se interponía ante las escarpadas laderas y cumbres que remontaban a la meseta del Anáhuac. Tachonado de bosques de coníferas y espejos de agua, el altiplano central contenía amplios valles donde ondeaban con abundancia de espigas tiernas los cereales aborígenes y europeos. Por sus pastizales deambulaban los ganados, al tiempo que el paisaje era cruzado por un sinfín de caminos bien aderezados. Por ellos transitaban carruajes cargados de plata en pasta o en moneda, así como sofisticadas mercancías venidas de las más distantes regiones americanas, de Europa y de la lejana China. La mayor admiración se producía al entrar a las ciudades novohispanas, engalanadas con finos estilos arquitectónicos. Representantes dignas de tal esplendor eran la ciudad de La Puebla de Los Ángeles, en la meseta central, embellecida con mosaicos de talavera. La de Mérida, en Yucatán, pulcramente estucada. Y más aún, la de Valladolid, en el Bajío, hoy Morelia, de cantera rosa toda labrada. Algunas ciudades se habían erigido como por encanto alrededor de los túneles que conducían a las entrañas de la tierra. Zacatecas, Guanajuato y Tasco eran encajes de piedra y guardianas de los filones de plata que yacían bajo sus cimientos. La muy noble, muy leal e imperial Ciudad de México, rodeada aún de lagunas, proliferaba en palacios con fachadas majestuosas. Torres y cúpulas escarpaban los cielos, operando el milagro de sostenerse sobre lo que poco antes había sido un lecho acuático. De repente, las calles de la capital se transformaban en canales de agua, donde se arremolinaban canoas de floristas, fruticultores y hortelanos, en un bullicioso concierto de aroma y color. ¡Ay, que me abrazó! ¡Ay, divino dueño! ¡Ay, en la hermosura! ¡Ay, de tus ojuelos! ¡Ay, ay, como llueve! ¡Ay! Los habitantes de estas grandes ciudades y de las provincias estaban constituidos por grupos sociales de muy diversa índole, en su color de piel,
en su cultura y en su condición social. Por sus paseos se daban cita individuos de porte arrogante y tez blanca, ataviados con finos atuendos de Europa. Estos nobles señores, nacidos en los reinos de Castilla, Navarra y Aragón y radicados en Nueva España, eran en su mayoría prominentes mineros, hacendados y comerciantes que controlaban las actividades económicas más rentables, o bien altos funcionarios de la corona, del ejército o de la jerarquía eclesiástica. Los había esclavistas que compraban africanos para que trabajaran ellos y sus descendientes en sus residencias, plantaciones, minas y obrajes de paños. Y los había también quienes fracasaban en su aventura de enriquecimiento y vivían empobrecidos. Los españoles constituyeron apenas el 1.4% de la población virreinal a fines del siglo XVIII. Los hijos ya nacidos en América de estos blancos europeos, conocidos como españoles americanos o criollos, compartían la riqueza y la posición social de sus padres. Los criollos representaban en la misma época el 21% de la población de la Nueva España y se ocupaban en hacer producir sus haciendas y ranchos. Ellos cultivaban trigo o criaban ganado para después comercializarlo. Una gran cantidad de criollos lograron fungir como alcaldes y regidores en los cabildos, así como curas y vicarios en las parroquias. Para contrarrestar ese gran apego que los criollos tenían a la tierra, la corona española, verdadera dueña de todo el territorio novohispano, se cuidó siempre de excluirlos de los puestos clave en el gobierno, la iglesia y el ejército. Los peninsulares de nacimiento los acapararon con la finalidad de asegurar un mayor control de las colonias. Morenos como la canela, los indios naturales del continente americano constituían el 52% de su población, con 2.500.000 individuos de etnias muy diversas diseminadas por todos los rincones del reino. Debido al exterminio y mortandad que significó la conquista siglos atrás, no eran ya sino la quinta parte de aquellos que poblaban las distintas naciones mesoamericanas al momento de la conquista. Las leyes de Indias pretendieron mantener a la sociedad con sus grupos raciales separados unos de otros. Los españoles y los indios no tenían permitido vivir juntos, sino cada grupo en sus respectivas jurisdicciones. Por su parte, los negros debían permanecer confinados en su condición servil. Sin embargo, el inevitable encuentro entre estas tres razas desembocó en la gestación de castas o mezclas raciales. Los mestizos eran, obviamente, los más comunes por la constante unión entre españoles e indias. Por otra parte, grupos raciales como los mulatos, moriscos y cambujos tenían ascendencia de negros en sus familias. Las castas constituyeron el 25% de la población novohispana durante el crepúsculo virreinal. Sus integrantes no contaban con derechos ni con el amparo de la ley. Su acceso a puestos públicos estaba proscrito, cerrándoseles además las puertas del sacerdocio, los gremios y los consejos de españoles como de indios. A los miembros de estas castas se les conocía con curiosos nombres, algunos de ellos de fieras salvajes como lobos, coyotes y pardos. Era común que desempeñaran los oficios más pesados, mientras que algunos otros se dedicaban a la vagancia o al bandolerismo. Los diferentes tipos humanos de la colonia, con la más amplia gama de pigmentos en sus pieles, se reconocían como vasallos del rey, quien los gobernaba desde España con su Supremo Consejo de Indias, y se encontraban bajo la autoridad de los representantes directos de la corona en la Nueva España, el virrey y el Tribunal de la Real Audiencia, radicados en la ciudad capital.
Las provincias eran gobernadas por corregidores o alcaldes mayores, en general de origen peninsular, que ejercían las 4 causas de la función pública local: la justicia, la hacienda o finanzas, la defensa militar y la vigilancia del orden. Bajo su jurisdicción se subordinaban los ayuntamientos de las ciudades españolas y de los pueblos de indios, que eran los dispositivos básicos del sistema de gobierno colonial. Desde mediados del siglo XVIII, el monarca español Carlos III modernizó la administración de sus colonias con el fin de fortalecer su control político sobre ellas e incrementar las ganancias que la corona obtenía de la explotación de sus recursos. Para ello, impuso una serie de medidas, a las que se conoció como reformas borbónicas. Se dividió el territorio novohispano en intendencias, comandancias y capitanías generales de las provincias internas, con la intención de disminuir el poder político del virrey. Se acentuó la prohibición que pesaba sobre los criollos de participar en los altos mandos políticos, eclesiásticos y militares. Se liberó el comercio al abrirse nuevos puertos al comercio exterior y permitirse el intercambio entre las colonias americanas, lo que generó un incremento notable en la recaudación de impuestos. Por último, la explotación de metales preciosos recibió un fuerte impulso a través de diversas medidas, como el establecimiento del Real Colegio de Minería y el Tribunal de Minas. Gracias a las reformas borbónicas, al iniciarse el siglo XIX, la Nueva España era ya la mayor productora y exportadora de plata en el mundo, y los monarcas españoles obtuvieron grandes ganancias que incrementaron notablemente su poderío y su capacidad para financiar las guerras que sostenían en Europa. Para imponer el mandamiento real de obedecer las nuevas disposiciones y callar, por primera vez desembarcaron en Nueva España regimientos de soldados regulares. Jamás la colonia había estado tan dominada por los despóticos designios del imperio. Como reacción a este sometimiento, el grupo criollo comenzó a generar un profundo sentimiento patriótico, identificándose cada vez más con la tierra, la gente y las costumbres de la Nueva España, que vio nacer una música, una arquitectura, una literatura y una ciencia criollas. Es en el siglo XVIII que se difunde ampliamente un culto que habría de reforzar los lazos de identidad existentes entre los criollos, indios y castas de la Nueva España. La Virgen de Guadalupe, tan morena como el humilde indio al que dicen se le apareció, fue reconocida como patrona de la Ciudad de México y protectora de la Nueva España. Destacados historiadores y pensadores criollos, como el jesuita Francisco Javier Clavijero, promovieron a través de sus escritos una revaloración del pasado prehispánico, afirmando que los criollos eran los auténticos herederos de las avanzadas culturas mesoamericanas, así como los creadores de la rica y compleja cultura hispánica traída a América por los conquistadores en el siglo XVI. Por todo ello, este grupo de la sociedad novohispana acariciaba el sueño de formar una nueva patria, alejada completamente del dominio español. Las aspiraciones independentistas de los criollos se vieron de pronto favorecidas por graves incidentes suscitados en España. El poderío militar hispano, con todo y el apoyo de sus posesiones americanas, tuvo que ceder ante el expansionismo de naciones vecinas. En 1808, el pujante ejército francés, capitaneado por el emperador Napoleón Bonaparte, invadió la península ibérica. Como reguero de pólvora, llegó a América una alarmante noticia. La corona de España había sido removida de la cabeza del auténtico rey Carlos IV a la de un hermano de Napoleón, José Bonaparte. El dominio español en América se aproximaba a su fin.